Tengan todos ustedes un buen día. Continuando con nuestra lectura de nuestro grupo conformado por Julián Morales y quien les habla Danilo Gamboa. En esta oportunidad continuamos con la lectura Una invitación a la ciencia cognitiva, volumen 1, por los autores Gleiman Lila y Lieberman Mark. En el capítulo 7, como su título lo indica, hablando y hablando mal, podemos decir que cualquier persona comete un error. Todos los hablantes de todos los idiomas lo hacen. Errores análogos ocurren en el lenguaje de señas y en escritura, básicamente en todos los medios en los que se produce un lenguaje. Los errores de habla son más fuentes excelentes de datos para comprender la naturaleza del lenguaje y cómo se procede. Es útil pensar en los resbalones como datos para el lenguaje, de la misma manera que las colisiones de átomos y partículas subatómicas proporcionadas dando datos para la física. Al estudiar las colisiones de palabras como esta, podemos determinar la naturaleza de las piezas del lenguaje y de las leyes que gobiernan sus combinaciones. En este caso, dartboard para granero o puerta, podríamos caracterizar el deslizamiento como el intercambio de B y D, proporcionando así una evidencia de cosas como D y B fonemas son bloques de construcción del habla. Debemos haber hipótesis a partir del hecho de que la D de la puerta se movió a una posición inicial de la palabra para ser maldito y que B del granero se movió a una posición inicial de la palabra para hacer que los fonemas estén codificados para su posición. En general, al mirar muchos de estos errores, uno puede formular y probar hipótesis sobre la producción del lenguaje. En este capítulo se examinará cómo los investigadores usan errores del habla como datos en la ciencia cognitiva y en algunas conclusiones. Un enfoque de la ciencia cognitiva y la alternativa de la visión freudiniana que desarrolla este capítulo es que las características de los resbalones son los resultados de los requisitos de procesamiento de la información para producir el lenguaje. Por lo tanto, se trata de explicar por qué alguien decide prevenir en su lugar del presente, no descubriendo sus deseos reprimidos, sino explicando una tarea de la generación de la palabra. Puede parecer extraño referirse a hablar todos los días como una tarea, porque nuestra impresión es que no requiere una gran cantidad de problemas mentales o cálculo mental. Esta impresión es incorrecta. En primer lugar, un enunciado es algo muy complejo. Como otros capítulos de este libro, las locuciones pueden describir varias maneras diferentes. Más precisamente, cada oración está asociada con distintas representaciones de cada tipo de conocimiento lingüístico. Estos tipos de conocimiento o niveles incluyen la semántica, o que representan el significado del enunciado, la sintaxis, que especifica las palabras y su disposición, y fonología, que trata con los sonidos de las palabras. La representación de cada nivel se centra en diferentes hechos sobre el enunciado. Por ejemplo, la representación sintáctica de pasar la sal indicaría, entre otras cosas, pase. Es el verbo principal y que la sal es un sintagma nominal o un objeto directo de pasar. La representación fonológica representaría los sonidos que componen cada sílaba. Por ejemplo, que se pronuncian tut en lugar de ti. En este caso, para construir una oración como pase la sal, uno debe representar mentalmente su significado, elegir las palabras y terminar su posición y especificar los sonidos de las palabras. Es decir, uno debe construir representaciones semánticas, sintácticas y fonológicas del enunciado. Además, en cada nivel hay reglas que seguir. Por ejemplo, el objeto la sal debe seguir y no proceder el verbo o la palabra al que se debe pronunciar tut. Se hace antes una palabra que comienza con una consonante. En resumen, los enunciados están asociados a las reglas y representaciones en más de un nivel lingüístico, y el sistema de reproducción del lenguaje debe lidiar esta complejidad. Otros niveles de representaciones también están asociados con la creatividad de un tipo. Tenemos la capacidad de reproducir y reconocer palabras nuevas compuestas de morfemas existentes, como en una oración: mis gustos musicales son Prebachian. El término Prebachian ilustra la creatividad morfológica, siendo la morfología del nivel lingüístico relacionada con construcción de palabras que a veces se distinguen de la sintaxis y la fonología. Incluso hay una forma de creatividad fonológica asociado con el hecho de que vemos algunas combinaciones nuevas de sonido del habla
como otras palabras potenciales, como por ejemplo sturk, snurk. Una de las cosas más notables acerca de los errores del aula es que las unidades lingüísticas diferenciadas pueden deslizarse. La teoría lingüística propone la existencia de una variedad de unidades lingüísticas más pequeñas que una oración: cláusula, frase, palabra, morfema, sílaba, parte de la sílaba, grupo consonántico, fonema, características fonológicas, etc. Para cada uno de estos tamaños de unidades parece haber deslizamientos. Los ejemplos a continuación ilustran algunos de los tipos. En todos los casos, el enunciado objetivo es, abro comillas, quería leer la carta de mi abuela, cierro comillas. La primera es frase de intercambio, quería leer a mi abuela al pie de la letra. Segunda, palabra, sustitución no conceptual, quería leer el sobre de mi abuela. Tercero, morfema inflexional, turno, quiero leer la carta de mi abuela. Cuarto, Morfam, leí que quería la carta de mi abuela. Quinto, clausurar consonantes, anticipación, quería leer la greite de mi abuela. 6. Función fonológica, es de anticipación o perseveración, quería leer la carta de mi madre de marca. Hay que tener en cuenta que cada deslizamiento se clasifica con respecto al tamaño de la unidad de deslizamiento y de la naturaleza de la perturbación. Tenemos ejemplos de intercambios ya vistos anteriormente, donde dos partes de la secuencia de voz intercambian lugares, dejando algo entre ellos sin perturbaciones. En el intercambio de la frase 1, el intercambio de frases nominales dejando el A en su lugar, como se muestra en el error 4, implica el intercambio de los morfemas raíz querer y leer, dejando en su lugar el et. Y para, abro comillas, las anticipaciones y perseveraciones están estrechamente relacionadas con los intercambios. En 5, se anticipa el grupo de consonantes gr. Ese sale antes de lo que debería y reemplaza algún otro material, el sonido i. Y en este caso hay que tener en cuenta que el deslizamiento ha sido geder a mi madre, lo llamaríamos un intercambio. Una perseveración es el reverso de la anticipación, por ejemplo, una carta a mi madre. A veces no podemos decir si una situación es una anticipación o perseveración. En 6 el sonido gu se reemplaza por b. ¿De dónde vino el b? Una posibilidad es que este sea un error de característica fonológica. Finalmente, debe señalarse que no es fácil categorizar resbalones. Por ejemplo, no podríamos decir si el error 6 fue una anticipación o una perseveración. De hecho, la categorización de error siempre es una decisión cargada de teoría. ¿Algún apoyo adicional para decir que el deslice es realmente un intercambio de unidades significativas en lugar de sonidos particulares? Proviene del hecho de que los morfemas son ambos nombres propios. En general, sin embargo, uno no puede estar seguro acerca de qué unidades o unidades se están deslizando. Las decisiones particulares de caracterización siempre van a estar cargadas de teoría. De este hecho, a su vez, significa que hay que tener cuidado al interpretar los patrones de error como soporte de la teoría, especialmente cuando la teoría se asumió de antemano en la categorización. Existen errores de palabra y construcción de oraciones. Uno de los hechos más sorprendentes acerca de los resbalones de palabra, como los intercambios, las anticipaciones, las perseverancias y los errores no contextuales constituciones, es que obedecen una regla de categoría sintáctica. Cuando una palabra reemplaza erróneamente a otra, la mayoría de las veces la palabra objetivo y la palabra sustituta son de la misma categoría sintáctica. Los sustantivos se deslizan con sustantivos, verbos, con verbos, etc. Considera los ejemplos que hemos visto hasta ahora. Egipto, un nombre propio fue reemplazado por Israel, otro nombre propio. Gas y automóvil, ambos sustantivos, lugares intercambiados. Otro ejemplo incluyen el intercambio de verbos en una vez me detengo, no puedo comenzar, o preposiciones en cada vez que apago uno de estos botones aparece otro. Una forma de dar cuenta de estos hechos es suponer
que estos errores ocurren durante la construcción de una representación sintáctica del enunciado. Más específicamente, se ha sugerido que el procesamiento es el siguiente en función del significado de la emisión. La representación semántica: se recuperan las palabras del léxico mental, el almacén de palabras que ya conocemos. Por ejemplo, si uno desea establecer la universal propuesta de que dogs chase cats, los nombres perro y gato, y la persecución del verbo podría ser recuperada. Además, se construye un marco sintáctico que indica la estructura potencial de la frase. Este marco, cuyo ejemplo se muestra en la figura 7.2, se puede considerar como un árbol que indica la gramática, relaciones entre las palabras de la oración. El cuadro en sí mismo, sin embargo, inicialmente no contiene ninguna palabra, tiene vacío, ranuras. Las palabras entran en las ranuras que se suponen que están etiquetadas para la categoría sintáctica. En nuestro ejemplo, el marco podría especificar que debe haber un sintagma nominal que consiente el sustantivo plural, que es el sujeto en la oración, seguida de un verbo principal en presente y otro sustantivo plural que es el objeto directo. Ahora, para completar la representación de las palabras, recuperando el léxico, debe ser insertado en las ranuras del marco. Los experimentos que han examinado los efectos de la práctica en un enunciado particular han demostrado que esta expectativa es cierta. Otro ejemplo de influencia creatividad del sistema se refiere a la sintaxis de flexibilidad. A menudo la misma representación semántica puede asociarse con más representaciones sintácticas. Considerando este hecho de que perros persiguen gatos significa más o menos lo mismo. Los perros son perseguidos por los perros, por lo tanto cada uno desea hacer una declaración sobre perros como cazadores y gatos como perseguidores. Uno debe elegir entre un marco para la voz activa y otro para la voz pasiva. Errores fonológicos. Hasta ahora hemos estado hablando principalmente de errores en los que se resbalan las palabras enteras o morfemas. Como muestra la figura 7.1, es común que las partes sin sentido de las palabras también se resbalen. Se supone que estos deslizamientos, llamados errores fonológicos o de sonidos, surgen durante la construcción de la representación fonológica. Al igual que con los errores de palabras, los errores de sonido pueden reflejar procesos creativos al hablar. Es decir, cuando uno dice tall, hot para golpe sordo, uno está creando dos nuevas palabras. Ahora puede parecer extraño asociar errores fonológicos con la creatividad, porque uno no parece crear palabras a partir de fonemas de la misma manera que uno crea oraciones sin palabras. Se supone pensar que la construcción de un sistema fonológico, la representación de una palabra, es más acto de recuperación que un acto de construcción. Sin embargo, afirma que los errores fonológicos nos dicen que hay un sentido en el que realmente construimos palabras a partir del sonido, no solo entidades prefabricadas. Un segundo aspecto importante de los errores del sonido es que existen fuertes restricciones sobre qué sonidos pueden reemplazar lo que suena. Específicamente, las consonantes reemplazan a las consonantes y las vocales reemplazan a los vocales. De hecho, esta propiedad del sonido de los errores son tan fuertes que pueden caracterizar como una regla. La probabilidad de que un error como hormiga se pronuncie como ano, reemplazando las palabras, parece estar cerca de cero. Esta regla de consonante vocal es muy análoga a la regla de categoría sintáctica que aplicamos a los errores de palabra. Los fonemas del mismo tipo, vocales, consonantes, reemplazan a una otra de las mismas maneras que las palabras del mismo tipo, sustantivos, verbos, se reemplazan entre sí. En general, los errores de sonido se compactan bastante bien, respetan la estructura jerárquica de la sílaba, la vocal y categorías de consonantes y las reglas que se especifican cómo se juntan los sonidos. Debido a que los deslizamientos se respetan estas propiedades, crean palabras reales como lista principal o lo que está más interesante, cadenas de palabras potenciales de sonidos que adhieren el sonido. En cuanto a los patrones del idioma que se habla, esto nos lleva al vínculo entre los resbalones y la creatividad. Así como el sistema sintáctico debe ser creativo para hacer oraciones nuevas, el sistema
fonológico debe tener el potencial de reconocer y producir palabras nuevas. Ningún hablante del idioma tiene un vocabulario complejo, fijo, porque casi todos los días uno está expuesto a nuevas palabras. Las relaciones son bastante fuertes en los errores de sustitución de palabras y parecen estar presentes en otros errores de palabras como intercambios. Por ejemplo, las palabras sustituidas en inglés comparten el sonido inicial con su objetivo correspondiente, palabras alrededor del 35% del tiempo. Por casualidad, es de esperar que esto ocurra alrededor del 5% del tiempo cuando hablamos de similitud semántica, sintáctica y fonológica entre las palabras deslizantes. Estamos tratando con información que está asociada con diferentes niveles lingüísticos. ¿Cómo es que todos estos diferentes niveles están involucrados en las palabras errores? Hemos dicho que la palabra errores de sustitución puede suceder a nivel sintáctico y nuestra razón principal para que esto suceda es que las palabras que interactúan en la sustitución de intercambios y otros errores de palabras están restringidas a estar en la misma categoría sintáctica. El efecto es tan fuerte que lo que llamamos regla de categoría sintáctica no existe tal regla con respecto a la semántica o similitud fonológica. Más bien, los efectos semánticos y fonológicos se describen mejor como tendencias o influencias. Por tanto, nosotros puede decir que cuando una palabra reemplaza a otra, se quiere que sean de la misma categoría sintáctica principal y tenderán a mostrar otros aspectos de similitud. Se ha sugerido que la similitud de la categoría sintáctica surge porque los errores de palabras ocurren cuando las palabras incorrectas son insertadas en slots etiquetados sintácticamente en marcos sintácticos. ¿Cómo funciona la similitud semántica y fonológica? Es razonable suponer que las palabras semánticas y fonológicas similares se activan en el proceso de recuperación de un objeto palabra. Por lo tanto, todos tienen alguna posibilidad de reemplazar erróneamente el objeto. El caso de similitud semántica es más sencillo y entonces lo consideramos primero. La representación semántica tiene conceptos como el de girl, dog, big y así. La opinión de los autores es que estos efectos fonológicos en los resbalones de palabras reflejan la propagación de la activación de una palabra objeto a los fonemas de la palabra objetivo y de allí a otras palabras no objetivo que comparten esos sonidos. Para ser más concreto, usando la figura 7.3, se considera cómo el verbo podría reemplazar el verbo presente. Primero, el concepto de presente se activa y la activación se extiende a la unidad de la palabra para el presente. También las palabras se activan relacionadas fonológicamente a través de la activación que se extiende a los sonidos y se hace una copia de seguridad de las palabras. Pero ¿por qué nosotros queremos proponer que la activación se mueva de los sonidos de palabras durante la producción del lenguaje? ¿No es la idea ir desde el significado de las palabras a los sonidos? Pues sí lo es. Pero debemos recordar que nuestro conocimiento del léxico no solo se usa para hablar, también se usa para escuchar. Puede ser una red léxica que permita la activación se extienda en ambas direcciones porque es utilizado para la producción, pero también para la comprensión. La propuesta de las influencias fonológicas en los errores de palabras son causadas por la activación de la propagación de los sonidos y la copia de seguridad de las palabras son controvertidas. Muchos investigadores afirman que cuando los procesos están a nivel sintáctico, la formación asociada con los posteriores niveles, como la deformación fonológica, no deberían estar activos. Esta afirmación deriva del hecho de que las reglas en cada nivel lingüístico se expresan en su mayor parte solo términos de información que es propiamente parte del nivel. Por ejemplo, generalmente es cierto que las reglas sintácticas no se refieren a información fonológica. Podemos decir como conclusiones de este capítulo que se adopta un enfoque de ciencia cognitiva para los errores del habla, en lugar de uno freudiano. Nosotros entendimos que se buscó una explicación de las propiedades del deslizamiento al observar la naturaleza del lenguaje y cómo se produce, en lugar de hacerlo mirando a los recuerdos reprimidos. Hay otro aspecto importante de la investigación
moderna sobre los errores de discurso, que es consciente conciencia cognitiva. Este es el uso de modelos computacionales al traducir la teoría de uno de los programas de computadora. Uno puede ver si la teoría de derecho se comporta de la manera en la que uno espera. Esta traducción ha sido particularmente importante para la compatibilidad de los datos de error de voz, porque hay tantos factores trabajando en la producción de errores. Por ejemplo, cuando uno selecciona una palabra de destino particular para una ranura en la representación sintáctica, uno debe considerar la semántica, sintáctica, fonología, propiedades de todas las palabras circundantes en el enunciado, más la relación de la palabra objeto con las palabras similares que podrían no estar en el enunciado. Para explorar las consecuencias de estos factores, muchos investigadores han encontrado que vale la pena construir modelos computacionales. Otra de las conclusiones es el estudio de los errores, que habla en un buen ejemplo de la naturaleza interdisciplinaria de la ciencia cognitiva. Lingüística proporciona teorías sobre la naturaleza del lenguaje en sus niveles, unidades y reglas. La psicología proporciona un procesamiento hipotético de mecanismos, tales como la recuperación de memoria que se lleva a cabo mediante la difusión de la activación. Y finalmente, las consecuencias de la boda de la teoría lingüística y los mecanismos de procesamiento lingüístico pueden concretarse mediante el empleo de modelos computacionales. Muchas gracias.